Buenas noches a todos, señoras y señores. Buenas noches, amigos y amigas. Eta ongi etorriak gaurko kontzertura. Bigarren udaberriko kantaria. Bienvenidos al segundo encuentro coral de primavera nacional. Pozik gaude, abesbatza bisitariekin eta gaur kontzertura Amorebietatik eta Logroñotik etorri dira. Estamos encantados de organizar este segundo encuentro coral y para ello tenemos a dos coros invitados. Tenemos invitado al coro Sardalla de Amorebieta Llano, el cual nos vuelve de visita, nos hicimos hace un mes, y tenemos además al coro con dos mejores de Logroño. Y para empezaremos nosotros con Sonica, desde casa, aunque no sea habitual, orduan, gauera eta txalokada handi bat txuma olaue abakatzen. Adelante, txuma olaue. Como todos bien sabéis, nuestro coro Txuma Olaue Abesbatza se formó hace 38 años bajo la batuta del cura del pueblo, Txuma Olaue. Y después de estar bajo la dirección de varios directores y a lo largo de muchos años cantando en muchos sitios, hace 2 años estamos con Javier, nuestro nuevo director, y hoy tenemos aquí una prueba de lo que trabajamos con él. Javier, ya lo conocéis del año pasado, tiene una amplia formación musical y este es el trabajo que hacemos en el coro. Vamos a cantar en primer lugar a Beber, es una canción sacra de Mozart, sinfonía preciosa, y después iremos desgranando poco a poco nuestro repertorio. Zuen gustoko izango dagoan, zuekin Txuma Olaue jarraitzen tartean. En el deseo de que sea de nuestro agrado, con vosotros, Txuma Olaue Abesbatza, bajo la batuta Javier Benito. Acompañados, señor al piano por Ana y Ramón Esteban y al violín por Deñe Xavier. Oh
sitio, buenas tardes. Vamos a continuar con un tema, con una melodía muy bella que vamos a estrenar en la tarde de hoy, como es Hoy Ama Euskal Herria. Continuamos con un tema también muy conocido y que hemos rescatado después de un tiempo sin haberlo interpretado, como es Itxaso Agana.
Nos vamos ahora con un tema también muy conocido y que en algún momento de nuestra vida nos habrá acompañado. Quien más o quien menos habrá estado enamorado. Muchos se acordarán de Elvis Presley, muchos se acordarán de los 5 latinos. Pues el tema que cantaremos a continuación se titula Only You, solo tú. Bueno, vamos a finalizar nuestra actuación para dar paso a nuestros amigos y compañeros que nos visitan en la tarde de hoy con un medley, un popurrí de diferentes temas que no voy a decir título, pero que todos han escuchado, han cantado. Está permitido cantar, bailar, divertirse, ¿vale? Porque la música es para que nos conmueva y nos remueva los sentimientos y los recuerdos que nos va a traer la música que vamos a hacer a continuación. Es un tema también que estrenamos en la tarde de hoy y que esperamos que les guste a todos ustedes. Muchas gracias.
Entzule eskergarria. Gracias al Pueblo Chumahulape por su actuación, gracias a su director Javier Macedo y gracias a todos vosotros porque sois el trabajo público. Y a continuación, vamos a recibir con un fuerte aplauso a Luca Morugal, su sublaria Abesbatzan, al coro, sublaria y la movimiento de la El coro Susurraya de Villachano es un coro de voces blancas nacido en 2005 en el Colegio y Carmelo Caspechea de Margarita Villachano y surgió de la ilusión por cantar de un grupo de mujeres vinculadas al voto. Y desde sus inicios el coro ha ofrecido conciertos en su entorno más cercano, conciertos de Navidad, primavera, fiestas del pueblo, etc. También ha empezado a compartir música fuera de Euskadi. Ha actuado en Cataluña y ha consolidado un vínculo muy especial con Asturias, participando en certámenes y conciertos como La Mina y la Mar, como invitadas del concurso de la canción asturiana o en el concierto de la frontera de Sama de la Mar. También han ido a La Rioja y han participado en proyectos como Ahotsa de ETV o en el documental José Siña o el homenaje a José María de Bacaribe junto a Gonzalo. Y a lo largo de todos estos años, Eulalia ha mantenido intacto su espíritu original, que es cantar juntas, compartir la música y seguir creciendo de la mano de otras corales y grupos musicales. Hoy, de la mano de su directora, María Ruiz Isabel, sobradamente preparada en pedagogía musical, nos van a ofrecer este repertorio. En primer lugar, a qué niña de Pello Hospital. En segundo lugar, Ave María de José Moisés Egaña. Después, Voy a la mujer de Josep Adar. Después, La Puerta Violeta de Rosalén. Y para terminar, Dona. En el quinto lugar, Dona, de Solón Segunda y Arroz de Ti. Y para terminar, La Capital de José Carlos Rubiero. Y van a estar acompañadas al piano por Maite Gómez. Su gusto por Santo de la Croix, San Pedro. Esperemos que os Thank
para la gente que no haya podido entender, primero porque tiene mucha reverberación en la iglesia, pero entonces puede entender la letra, habla de paz. Paz en el trabajo, paz en la escuela, paz en la calle, paz con los niños, paz con todo el mundo. Paz, paz, paz.
que es igual. Paz. Y ahora haciendo un guiño a nuestro compañero y director Javier Junto, vamos a cantar una canción en asturiano. Va por ti, Javier. Bueno, pues tengo dos asturianas en el coro, que si no lo digo me mata.
gurekin, laboralmetik etorri direnak, eta vamos a recibir con un fuerte aplauso al coro con dos bemoles que vienen desde Logroño. Salud del Bar, es un proyecto apasionante que une a bandas e incorpora los instrumentos de voces humanas, disfrutando con su operación con el medio. Jesús Vicente Aguirre, reconocido cantautor, músico y escritor, creó este grupo coral en octubre de 2003 y por más de 20 años fue su director y maestro. Después de Paso el Testigo, en 2024, Héctor, una persona con grandes conocimientos musicales y amplia experiencia en la dirección de coros. Recibió además todo el repertorio que viene asumiendo, adaptando y enriqueciendo por nuevos temas. Desde siempre han ensayado en el Instituto de Educación Secundaria de Comercio y es en ese centro y en los centros educativos del entorno donde a raíz de 2013 se realizan talleres culturales de canto, entre los que destacan el de la asociación Igual a Ti, que desde el año 2017 mantiene un coro hermano estable con un proyecto muy interesante de oportunidades para personas con discapacidad intelectual. Como podéis suponer, han cantado en muchísimos lugares para asociaciones, pueblos, entidades, etcétera, etcétera, etcétera. En muchísimas ciudades también, ellos destacan las ciudades de Benasque, de Villanueva de Gallego, Medina del Pomar, Santoña, Dueñas, Nuevas. Y queremos decir también que Héctor, su director, compagina la labor educativa docente con la dirección de áreas corales y agrupaciones. Pero vamos al repertorio que vamos a cantar, que es lo que nos interesa, a ver qué cantan. En primer lugar, van a cantar Pimpinela, de Bobby Pavó. A continuación, La vida es bella, de Nicola Giovanni, con arreglo de Diego Martínez. Después, Contigo a la distancia, de César Portillo de la Luz. En cuarto lugar, A mi manera, de Claude François, de Ana Cobó, con letra de Isabel de Cobarca. Después, La belleza existe, de Jesús Vicente Aguirre, su director. Y para terminar, Bailache, una popular de la Rioja, con la composición de Alfredo Rodríguez. Y les va a acompañar al piano Marina Gil Blanca. Con todos ustedes,
gracias por esos aplausos tan bonitos que siempre son los que más nos llenan a los coralistas y a los directores. Muchas gracias, Javi, muchas gracias a la Coral de Sondica por habernos invitado, por darnos esta oportunidad. Súper agradecidos de salir de La Rioja y de llevarnos nuestra música fuera de La Rioja. Estamos muy complacidos. Bueno, el coro con dos bemoles, aquí está. Acabamos de interpretar una canción cubana, Piel Canela, pues de Bobby Capó, muy bonita, ya has disfrutado. Y ahora nos vamos a trasladar a Italia con una canción que forma parte de una película que lleva su mismo nombre, La vida es bella, de Nicola Piovani. Gracias. Muchas gracias. Ahora volvemos a Cuba. Un bolero muy bonito, Contigo en la distancia. Quiero aprovechar este momento, pues, un fuerte aplauso para nuestra pianista.
vamos a Francia, pero con una canción popularizada por Frank Sinatra, La Voz, o La Voz, diría. Que la disfruten a mi manera, my way.
Muchas gracias. Bueno, ahora sí nos vamos a nuestra tierra. Una canción del fundador de este coro, de Jesús Vicente Aguirre, muy importante en La Rioja. Esta canción es de finales de los años 70, cuando todavía La Rioja no era La Rioja. Pero bueno, espero que la disfruten. La canción, pues, riojana. De todo. Cantando, pues una canción más, también riojana, forma parte de las tradiciones populares riojanas, el bailache. Me parece importantísimo agradecer a Pablo, que está con la caña. Feliz con la buena botella de aquí. Y una de las más riojanas de
y a su director Héctor, muchísimas gracias por su actuación. Y ahora vamos a hacer entrega de un pequeño detalle, de un pequeño recuerdo a los coros que nos han visitado en agradecimiento a su visita. En primer lugar, ya que está aquí, al coro con dos bemoles, le va a hacer entrega de una placa conmemorativa de especial en representación del Ayuntamiento de Sondica. Se lo entrega la Conferencia de Presidentes. Esta sucesitaria allí y al director le vamos a hacer entrega también de un detalle del director de nuestro coro. Para Héctor, un pequeño detalle de parte de nuestro director. Emoción, ¿cuál es el detalle? A ver. Nos hacen entrega. Digo que quiero dar las gracias a todos los coros participantes, y con dos bemoles sobre todo, que nos han visitado, a los directores, Javier, María y Héctor, por su esfuerzo con los coros, al Ayuntamiento de Sondica, que siempre está apoyándonos, a la parroquia, que siempre nos cede la iglesia para todos estos conciertos y eventos,
quiero agradecer muchísimo a los voluntarios de Cáritas que traen a todos los residentes de la residencia de mayores de Sondica y que siempre nos acompañan y que les dan una gran alegría. Porque siempre conseguís llenar la iglesia. Es que a mi caso soy y para terminar vamos a cantar una canción que se ha hecho muy conocida en toda la provincia cantábrica, que podemos decir ya casi que es un himno, y dirigidos por Javier, todos los coros vamos a cantar y si queréis nos acompañáis también, Viento del Norte. Muchísimas gracias y hasta el próximo concierto. No se preocupen porque no hemos ensayado, ¿vale? No pasa nada, tenemos un teléfono preparado por si llamar al 112. Puede ocurrir lo que sea, pero vamos a hacer un hermanamiento entre pueblos a través de la música, que es algo que nos llena de entusiasmo y algo que tenemos que tener siempre presente en nuestras vidas. Si muchas personas cantasen más, seguramente que habría muchas menos guerras.